Welcome to Francis Collins School. Buenos días, mis niños. Hoy continuamos con lo que es el tema de Reino Plantae, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ya les he explicado de qué se trata el Reino Plantae? Que abarca todas las plantas, tanto superiores como inferiores. Superiores, ¿por qué? Superiores son las que nosotros podemos ver. Por ejemplo, un pino, por ejemplo, un cedro, por ejemplo, qué sé yo, las uvas, la piña, cosas así, ¿entendido? E inferiores, cosas que no ciertamente vemos, como que, el pasto. Es muy pequeño, sí. ¿Qué otras cosas? Las algas, algunas algas marinas. A ver, otra cosa, el musgo, o bueno, las raíces, cosas así, ¿ven? Esas son plantas inferiores. Pero a todo esto, las plantas necesitan nutrirse, ¿verdad? Las plantas son seres vivos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los reinos de la naturaleza, ¿verdad? Los reinos de los seres vivos de la naturaleza. Entonces las plantas también son seres vivos. Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Entonces, si tú quieres saber si algún ser es vivo o no, tú tienes que hacerte estas preguntas, ¿no? Si cumplen estas funciones, ¿cuáles serán? Nacen, crecen, se reproducen y mueren. Muy bien, a ver, hagamos la prueba. Una planta nace. Sí, primero tuve que poner una semilla. La semilla sería como que sería un bebé en gestación. Ya. Y cuando la semilla comienza a brotar, o sea, comienza a salirle un tallito, eso es que nace. ¿Nace? Sí, muy bien, check. ¿Crece? Sí, ¿o han visto que la plantita solo sale un brotecito y ahí se queda? No, ¿verdad? La plantita comienza a crecer. Va a ser primero un brote, luego un poco más grande, tal vez se convierte en un árbol gigante, ¿verdad? Entonces, nace, check, crece, check, se reproduce. A ver, pero Miss, nunca he visto que se reproduzcan. Dato curioso, existen plantas hembras y plantas machos. ¿Por qué? Porque necesita reproducirse. Y aunque ustedes no crean, la mayoría estoy diciendo, escuchen bien, la mayoría de plantas se reproducen de una forma sexual. ¿Cómo una forma sexual? Sí. Pero una forma sexual, ¿por qué? Se dice sexual cuando intervienen dos clases de gametos. ¿Qué son gametos? Son células sexuales. Una masculina y una femenina. Como por ejemplo, en los seres humanos existen la combinación de dos células, el espermatozoide y el óvulo. Son gametos. En la planta también va a aparecer lo mismo, dos órganos sexuales distintos. En la hembra, el pistilo, el pistilo, y en el macho, el estambre. Entonces, los dos se juntan y pueden dar un nuevo ser. Pero Miss, ¿cómo así se juntan? Viene una plantita macho y enamora a una plantita hembra y se casan y tienen hijitos. No. ¿Qué es lo que pasa? Necesitamos, sí, un macho y una hembra, porque les he dicho, uno tiene pistilo y el otro va a tener estambre. Muy bien, pero ¿qué es lo que va a pasar? Y eso también lo vamos a ver más adelante. Pero ahora les voy a dar una pequeña así. ¿Qué es lo que pasa? Que para eso sirven las mariposas y las abejas. Va a venir una mariposa, va a venir una abejita y va a llevar, ¿qué lleva? Néctar, ya, muy bien, néctar. Pero lo que sí lleva es polen. Y el polen es una forma de fecundación. Lo va a llevar hacia otra plantita, o sea, usualmente de un macho a una hembra, y va a fecundar esa plantita. Esa plantita, como las mariposas y las abejas se plantan en las flores, entonces la flor es el aparato reproductor de una planta. Se va a parar sin querer, bueno, no sin querer, es lo que va a pasar. Se va a fecundar y se fecunda y luego de la florcita va a salir un fruto. Siempre sale fruto. Yo he visto que no siempre va a salir un fruto. Bueno, en ciertas plantas, claro, no tiene fruto, pero en la mayoría de ellas sí, ya sea comestible o no. Va a salir el fruto y dentro del fruto, ¿qué hay? Dentro del mango, ¿qué hay? Una pepa. Dentro de las uvas, ¿qué hay? Una pepa. Dentro de la naranja, una pepa. Miss, pero yo como naranja aguando. Sí, muy bien. Esos son plantas infértiles, lo que usualmente llamamos transgénicos.
Usualmente mi carrera de biotecnología se encarga de hacer transgénicos. ¿Qué son transgénicos? Rápidamente, sí, porque nos estamos yendo del tema. Los transgénicos son que voy a agarrar una plantita y la voy a mejorar como yo quiera, pero según lo que yo quiero, molecularmente en un laboratorio especializado. Supongamos, antes un árbol de, qué sé yo, un árbol de manzana duraba 3 años para recién dar una manzanita. Ah, pues no quiero esperar tanto, voy a hacer que ese crezca más rápido y dentro de un año me va a dar manzanas. Ah, ya, muy bien, pero las manzanas eran un poco harinosas, pero a mí no me gustan harinosas, me gustan las que son duritas, las que son aguanosas. Ah, muy bien, entonces voy a hacer que ese árbol de esas manzanas aguanosas y grandes, muy grandes, imagínense, algo descomunal, supongamos, voy a hacer una manzana así de este porte. Pero lo malo es que esta planta va a nacer infértil. ¿Por qué? Porque no va a tener las semillas que tiene adentro la manzana. Tú la abres y no tiene las semillas. Entonces, cada planta llamada guando es un transgénico. Volviendo entonces al otro. Da un fruto, adentro del fruto hay una semilla y la semilla cae y se produce otra planta. Entonces, ¿se reproduce? Sí. Nace, sí. Crece, sí. Se reproduce, sí. Muere, también. Cuando nosotros vamos por la calle, arrancamos un trocito de planta. Llegamos a la casa y la planta está así toda marchita, caída, ¿verdad? Se ha muerto. Entonces las plantas también mueren. Hagamos la prueba rapidísimo con otra cosa. Una roca. ¿Nace? No, siempre he visto una roca así. Pero Miss, ¿qué pasa si la parto y dejo una roca chiquita? Ya, muy bien, supongamos. Saqué una roca chiquita. ¿Crece? La roca nunca va a aumentar de tamaño. ¿Se reproduce? Miss, porque la partí y dio dos piedras. Pero nunca creció, nunca nada. ¿Va a morir? No, la roca nunca va a tener un principio ni un final, a menos por la corrosión o la cohesión. Pero eso no es un proceso de vida. ¿Entendido? Entonces, cada que ustedes quieran saber si algo está vivo o no, se hacen esas preguntas. ¿Nace? ¿Crece? ¿Se reproduce? ¿Muere? Ahora, muy bien. El tema es la circulación vegetal, porque estábamos en el reino Plantae, ¿verdad? Fue la introducción un poco ampliecita. Vamos a ver esto. Dice, la circulación vegetal es la forma de transporte de nutrientes en las plantas, que se da por medio de las, disculpen ustedes, de las raíces. Pero no solo de las raíces, sino se da por medio de las raíces a través de la savia. Muy bien. Pero Miss, ¿qué es la savia? Ah, ya, muy bien, yo sabía que iban a hacer esa pregunta, así que la puse aquí. ¿Qué es la savia? Es el equivalente a la sangre de los animales y existe de 2 tipos. ¿Cómo así? Supongamos, ustedes ya saben, y se los he venido diciendo en lo que va del año hasta el día de hoy. Nosotros los humanos somos animales, pero racionales. Es lo que nos divide del resto de los animales. Entonces, nosotros, para tener bien nuestro sistema inmunológico, para poder tener oxigenado nuestro cuerpo, para poder tener infinidad de cosas que tenemos, que les dije, ¿se acuerdan? Sangre, ¿verdad? Que transita por todo nuestro cuerpo, mediante nuestras venas. Pero la planta tendrá sangre. ¿Alguna vez ustedes han arrancado una plantita y ya comenzaba a sangrar y le han tenido que poner un curita? No, ¿verdad? Ah, pero Miss, cuando yo he arrancado una plantita, ha salido una especie de líquido medio viscoso, pero transparente. Exacto. Eso es la savia. Es un líquido que va a transitar por todo el cuerpo de la planta. ¿A través de qué? De conductos eferentes. Así se denomina. Y esta savia existe de 2 tipos. La savia bruta y la savia elaborada. Ay, Miss, ya, yo sé. La savia bruta es la que no sabe nada. No, no es así. La savia bruta es cuando nosotros agarramos una sustancia en sí, todo. Supongamos, a ver, yo les digo agarren su cartuchera y ustedes van a agarrar. Eso es una cartuchera. Pero si yo les especifico agarren su lapicero, es diferente, ¿verdad? Pero la cartuchera está llena de lapiceros o de lápices en este caso, ¿verdad? Entonces es algo así.
La savia bruta va a agarrar varias cosas en conjunto. En sí es agua y minerales, porque la planta necesita minerales para crecer. Necesita de potasio, necesita de sodio, necesita de hierro, necesita de cloro, necesita de infinidad de otros elementos. Entonces eso lo va a tener el agua. ¿Y cómo lo va a tomar las plantas? Acá dice que toma la planta del suelo. Por eso es, a ver, cuando ustedes dan de comer a una planta, ¿acaso les dicen, abre plantita, abre la boquita? No, porque ni siquiera tiene boca. ¿Ustedes qué van a hacer? Van a regar el suelo. Y lo riegan el suelo, ¿por qué? Porque las raíces de la planta se encuentran en el suelo. Y las raíces se van a encargar de absorber el agua. Pero esa agua tiene minerales y tiene todo lo que tenga el suelo. Imagínense que en ese suelo el perrito fue y se hizo popó, ¿verdad? Pero eso también lo va a absorber la planta. O sea, la savia bruta no va a distinguir, absorbe todo lo que hay en el suelo. Y eso va a alimentar a la planta. Lo absorbe de las raíces, es como que estoy acá, yo soy la planta, han regado alrededor. Lo absorbe todo lo que está alrededor y lo va a pasar por su tronco y lo va a llevar a sus hojas o a sus ramitas, ¿verdad? Y terminación en sus hojas, ¿verdad? Muy bien. También tiene otra, que es la savia elaborada. Pero la savia elaborada, dice, es la savia procesada mediante la fotosíntesis. Ah, ya. ¿Ustedes creen que si yo como planta absorbo agua con popó, me va a servir de algo? No, ¿verdad? Pero lo que absorbí era savia bruta. Cuando llega a mis hojas, hago fotosíntesis, que a la siguiente clase vamos a ver eso, hago fotosíntesis y esa savia pues va a decir, esto ya no me sirve, que sería la popona en este caso, esto ya no me sirve, solo me sirve ciertas cosas de esta savia. Y entonces esa nueva savia va a ir ahora de las hojas, otra vez va a recorrer por todo el tronco, ramas y va a ir a la planta, a las raíces. Y esa ya se llama una savia elaborada, es una savia ya procesada, por decirlo así. Y como les dije, va desde las hojas al resto de la planta, que también va a ir a las raíces. ¿Por qué? Porque las raíces necesitan ser fuertes, ¿verdad? Porque si una raíz no es fuerte, el tronco no se va a poder sostener. Y entonces la planta se va a caer y posteriormente se va a morir. Pero ¿cómo pasa esa savia por toda la planta? Ah, ya, muy bien. También sabía que ibas a hacer esa pregunta. Entonces acá te pongo, ¿cómo asciende la savia? Se debe a 3 fenómenos físicos. ¿Qué son fenómenos físicos? Son fenómenos que van a ocurrir en un cuerpo físico, por decir así, en un cuerpo sólido, ¿sí? Los 3 fenómenos son la presión, la transpiración y la capilaridad. La presión ocurre cuando la presión del agua exterior empuja y hace subir los nutrientes. ¿Cómo así? Imagínense que las raíces van a ser como sorbetes. Y le vamos a poner la planta en el suelo. Si el suelo lo llenamos, lo ahogamos de agua, va a haber demasiada agua afuera, así que por ende va a tener que comenzar a subir el agua por los sorbetitos, por decirlo así, ¿no es cierto? Por las raíces. Eso es presión, cuando hay demasiada cantidad. Transpiración. Una planta transpira, sí. ¿No han visto nunca el rocío de la mañana de las plantas? Acérquense, si es que se levantan temprano, van a una plantita, usualmente son de las plantas suaves. Van a una plantita suave. ¿Cómo una planta suave? El geranio. El geranio tú lo ves y es prácticamente aterciopelado, ¿verdad? Entonces, van y se van a dar cuenta que está medio transpirado. Eso es una transpiración. Sí, transpira como nosotros. La planta transpira por los estomas. ¿Qué son los estomas? Los estomas van a ser como sus poros de nosotros. Si ustedes se ven muy de cerca en un espejo, van a ver que tenemos huequitos. Tenemos lo que son poros. Pero para la planta no se va a llamar poros, se llama estomas. Y esto crea un vacío que el agua debe de llenar. Claro, porque las plantas no son porosas. Si fueran porosas, no podrían realizar la fotosíntesis. Necesitan estar lisas. Entonces, una vez que encuentran esos estomas, el agua va a comenzar a llenarlo y va a salir como burbujitas. Es como si yo tuviera aquí una superficie y entonces, ¿qué pasaría? A ver, disculpen.
Es como si yo tuviera aquí una superficie con huequitos. Entonces la planta va a tener que transpirar para llenar de rocío, como les digo. ¿Qué es el rocío? Como que diminutas gotitas de agua, ¿verdad? Entonces, eso sería la transpiración. Vayamos a la capilaridad. Dice, el agua tiende a subir a mayor altura cuando el tubo es más fino. Les voy a dejar una pequeña tareita, un pequeño experimento. Ustedes tal vez tengan sorbetes en casa, ¿verdad? O algún tubito delgado, o tal vez, qué sé yo, un palito de chupetín. Quiero que agarren un vaso. Supongamos este es mi vaso. Lo tengo ahí. Lo voy a llenar de agua hasta la mitad. Un vaso transparente, hasta la mitad. Voy a meter la cañita, voy a meter el tubo de chupetín, voy a meter lo que sea. Y se van a dar cuenta que el agua va a subir más allá de la mitad de lo que está el vaso. Supongamos, este es mi vaso, este es mi cañita. El agua está hasta acá en el vaso, pero la cañita va a estar hasta por acá. Y eso es capilaridad. El agua, mientras el conducto sea más delgado, el agua va a subir aún más. Y todo esto, ¿por dónde pasa? A través del xilema y del floema. El xilema se va a encargar de transportar la savia bruta y el floema, la savia elaborada. Es como les estaba explicando muchísimo antes de lo que son venas y arterias. Entonces el xilema se encarga del transporte de la savia bruta en dirección de la raíz a las hojas. Y el floema se encarga de la savia elaborada de dirección de las hojas hacia la raíz. Muy bien, mis niños. La tarea del día de hoy es la página 36. Con la tarea domiciliaria, Miss, sí, solo es un dibujo donde yo quiero que con flechitas me digan por dónde pasa la savia bruta, o sea, de dónde a dónde pasa la savia bruta y de dónde a dónde la savia elaborada. Muy bien, mis niños, hasta la próxima clase.